empecemos con el detalle. ¿Qué es lo que decíamos esta mañana? Era justamente que hoy día nos vamos a ocupar de hacer un poco de historia del computador para saber cómo más o menos es la historia, el cuento, y luego vamos a ver trabajitos para que hagan ustedes un reconocimiento de su computador, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos lo que es mecánica industrial, las prácticas que siempre haremos, y ahí está, el computador y su historia, y vamos a revisar un poquitito esto, ¿ya? Entonces, tengo estos archivos que también se los voy a mandar a la plataforma para que ustedes tengan, ¿sí? Me está queriendo abrir pronto. Muy bien, entonces aquí tenemos uno de los archivos. Bien, ¿qué es lo que íbamos haciendo esta mañana? Hablábamos justamente de el computador y de dónde había aparecido, ¿no? Entonces, obviamente, el computador es una máquina inventada por el hombre. El hombre ha ido inventando, pero no ha ido y ha inventado, voy a hacer un computador, ¿no? Entonces ha habido un proceso a través de los años, ¿no? Según la historia, en la antigüedad, a más de 3000 años antes, entonces ya se utilizaba el ábaco, ¿no? El ábaco aparentemente ha aparecido en China, entonces es un invento de China, pero también el ábaco se ha utilizado en Babilonia, ¿no? Se utilizaba en Babilonia. Entonces, lo que podemos determinar que uno de los primeros de las primeras máquinas de cálculo ha sido el ábaco, ¿no? Entonces el ábaco utilizaban, yo me imagino, aquellas personas que tenían la necesidad de tener cuentas de sus bienes, ¿no? Por decir, cuántas vaquitas tengo, cuántos, no sé, cuántos terneritos y todo eso. Entonces ha empezado a aparecer el ábaco con piedritas a contar lo que tenía. Más adelante ha habido personas a las que les ha ido interesando hacer elementos que ayuden a hacer generalmente las sumas matemáticas, ¿no? Y para eso apareció un señor llamado John Napier. Este señor John Napier, entonces ha inventado una serie de tablitas, ¿no? De tablitas, como verán ustedes, y esas tablitas que estaban signadas con numeritos y todo eso, entonces al señor le ayudaban a hacer operaciones. También este señor se ha creado esta pequeña tabla con rueditas dentadas, miren, es totalmente mecánica, que les ayudaba a hacer para aquellos tiempos, con bastoncillos y con tablillas, para multiplicar gran cantidad de números, ¿no? Entonces, números grandes. Obviamente para nosotros tener un calculador y hacer multiplicaciones con numeración científica es sencillo, ¿no? Pero para aquellos tiempos seguramente era complicadito. Entonces, sin embargo, estos señores ya empezaron a idearse qué hacer, ¿no? Después aparece otro señor, fíjense, por si acaso estas tablillas, si bien no es la original, ha sido recreada en base a los apuntes de sus autores. Entonces, estas maquinitas hacían números y mecanismos para sumar, restar, multiplicar y dividir. Ahora, con el tiempo ha aparecido otro señor, en 1642, señor Blaise Pascal. Este señor Pascal
ha creado una maquinita que le ha llamado la Pascalina. Esta Pascalina ha sido bien famosa durante los años de los reinados ingleses, ¿no? Entonces, ¿qué hacía esta maquinita? Justamente, en base a engranajes, a mecanismos, podía hacer operaciones, permitía sumar y restar, ¿no? Entonces, esta maquinita agarraba y tenía ruedas dentadas del 0 al 9, la cual incorporaba un mecanismo de dientes y cremalleras para manejar números de hasta 1.000.000, ¿no? 929.999,99. Entonces podía hacer operaciones hasta 1.000.000. Esto ya obviamente a quienes más les interesaba eran a las monarquías, a los reyes de aquellos años, y obviamente que pagaban dinero por tener una de estas maquinitas, ¿no? Que ayudaba a hacer operaciones. Entonces, Blaise Pascal fue uno de los pioneros de hacer este tipo de maquinitas. Luego aparece otro señor, von Leibniz. Este señor von Leibniz hace una maquinita que era una máquina escalonada. ¿Qué es lo que podía hacer? Podía sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, recuerda que la maquinita de Blaise Pascal permitía sumar y restar. Y esta maquinita permitía, la de von Leibniz, permitía hacer operaciones, ya suma, resta y multiplicaba, ¿ya? Entonces, estas maquinitas obviamente están en los museos ahora, ¿no? Son maquinitas de museos y que han sido recreadas del original de madera, ¿sí?, en metálicos y hacen las mismas operaciones, ¿verdad? Muy bien, cálculos. Y luego ha ido apareciendo, en 1790 ha aparecido otro señor. Este señor tiene una característica bien interesante. Si bien su máquina no multiplicaba, no hacía operaciones matemáticas, pero esta maquinita era una máquina telar, era un telar, donde podía él fabricar telares, ¿no? Es decir, nosotros conocemos donde fabrican los telares. Por ejemplo, lo más conocido son los aguayos, ¿no? Los aguayos son telares que se producen en base a oveja de lana, ¿no? Estos telares que conocemos nosotros, entonces tienen diferentes matices, colores y figuritas, ¿ya? Entonces, obviamente no estamos hablando de ese tipo de telar, tal vez de tela fina, de seda, que sabía fabricar el señor, pero tenía, fíjense, en su telar trabajaba con unas tarjetas perforadas. Estas tarjetas perforadas permitían introducir diseños y colores en sus trabajos. Entonces, él hacía estos telares, pero con tarjetas perforadas. Eso quiere decir que, de alguna manera, él había creado una especie de memoria, ¿no? Entonces, a alguien le gustaba el telar o el trabajo que había hecho de unas rosas, entonces volvía a reproducirlo y bueno, lo hacía exactamente lo mismo, ¿no? Entonces eso era muy interesante, que eran con tarjetas perforadas. Y con el tiempo aparece este otro señor, Charles Babbage. Charles Babbage, que es este señor, es el primero que ha hecho una máquina que hacía procesos diferenciales, o sea, que su maquinita, que era llamada el motor diferencial, entonces hacía procesos. A ver, ¿qué es lo que hacía esta maquinita? Entre otras cosas, resolvía ecuaciones diferenciales. Eso ya estamos hablando de mecánica avanzada, matemática avanzada, ¿cierto? Entonces hacían lo que eran las ecuaciones diferenciales, pero tenían las características de que escribía y mantenía un programa en base a las ruedas que tenía aquí, que estaban marcadas, también seguramente con perforaciones. Entonces, para eso conoció, o había una señora que era la señora Ada Byron.
esta señora Aida Byron era la que programaba la máquina diferencial para que haga los procesos. Ha sido la primera mujer programadora, ¿sí? Entonces, esta máquina, entonces, ¿qué es lo que hacía? Entonces ya resolvía y se podía programar. Entonces, al decir escribí un programa de demostración, entonces quería decir que esta maquinita ya podía ser programada. En algunos casos hacía operaciones de suma, resta, multiplicación, y en otros casos seguramente hacía de restas, divisiones, y manejaba de esa manera mediante las varillas y los discos que tenían perforaciones. Como verán, estas maquinitas eran manejadas por una sola persona. Entonces ya había una unidad de control. Como ustedes verán, podía manejar la máquina y generar resultados. Había una unidad de control, una unidad de almacenaje de información. ¿Cuál es el almacenaje de información? Entonces, que seguramente las rueditas que tenían las perforaciones, entonces podían cambiar cada determinado tiempo y eran programas. Entonces las rueditas generaban los programas y podía guardarse la información en las ruedas, y obviamente que estas ruedas, al momento de girar, las varillas entraban y salían y generaban información, ¿ya? Dentro de estos elementos almacenaba, dice, sus resultados en tarjetas perforadas. Ya estamos hablando nuevamente de las tarjetas perforadas que permitían guardar información, almacenar información. Entonces esta máquina, lo que ella tenía era una característica de una unidad de control que podía controlar una persona, un operador, ¿sí? Un almacenaje, tenía una memoria, y podía hacer operaciones diferenciales, matemáticas avanzadas. ¿Está bien? Muy bien. Luego, con el tiempo, ha aparecido otra persona, el señor Hollerith. Este señor Hollerith hizo su primer máquina, ¿sí? Hizo su primer máquina, y dentro de lo que el señor Hollerith hizo dentro de este proceso ha sido crear un sistema binario. Es decir, fíjense, en Estados Unidos, lo que habíamos hablado, para hacer el censo de 1880, el señor agarró e hizo un sistema de control de la población. Entonces, entre las personas que estaban en el censo, me imagino, entonces varón, mujer, bien, qué sé yo, estudiado, no estudiado, trabaja, no trabaja. Entonces ha creado un sistema binario entre un sí, un no, el 0-1, encendido, apagado, y en base a dos elementos ha hecho esta su maquinita, ¿no? En base al sistema binario. Ahora nosotros lo conocemos al sistema binario en base a dos elementos, que es el 0 y el 1, que seguramente vamos a hablar más allá. Luego también este señor acuña en lo que es la historia de estas máquinas, lo que sería la información procesada automáticamente. Entonces ya sabemos que ya estas máquinas ya tenían capacidad de almacenamiento. Entonces toda esta información que estaba en tarjetas perforadas, entonces podía ser leída y contabilizada nuevamente, ¿no? Entonces, al momento de lo que es el censo, la máquina ha empezado a recopilar información. Esta información ha sido guardada por persona en una tarjeta. Como les digo, varón, mujer, estudio, tuvo estudio, no tuvo estudio, trabaja, no trabaja, no sé, cosas así más o menos, ¿cierto? Entonces, para luego en montón ya las tarjetas, hacer una lectura de las tarjetas,
¿sí? Y en esa lectura ya iba contando cuántos hombres, cuántas mujeres y todo eso, pero en base a un sistema binario. Luego aparece otro señor, el señor Enken. ¿Ven? Como verán, este señor Enken empieza y ya crea lo que diríamos un computador moderno. Estos computadores, por si acaso, anteriores a estas máquinas, son totalmente mecánicas, ¿no? Totalmente mecánicas. Entonces, cuando el señor Enken inventa su computador que trabajaba con una compañía que es IBM, que hasta ahora se la conoce, entonces ya crea el primer computador que sea electromecánica, ¿no? Entonces, la Mark I. Esta máquina electromecánica, como verán, era un computador supergigante, ¿no? Tamaños colosales. Pero esta máquina, este computador, a los computadores que ahora tenemos, yo me imagino que debe ser un calculador, básicamente, ¿no? Que tú tienes en la mano y que hace algunos procesos, ¿sí? Entonces, esa era la capacidad para aquellos años. Pero, sin embargo, había creado un computador que podía hacer trabajos, ¿no? Dentro de estos trabajos que podía hacer, vamos a ver, miren, tenía 750.000 partes y 500 millas de cable, ¿no? Un peso de 5 toneladas y obviamente, por lo que dice, era muy ruidosa. Sin embargo, esta máquina ha sido uno de los predecesores de nuestras máquinas actuales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Decía que hacía 3 cálculos por segundo y ha sido el primer computador electromecánica que ha sido creada por el hombre. Y luego, entre tantas idas y venidas, se crea la Mark I, la Mark II, la Mark III, la Mark IV. Entonces estas computadoras ya han ido haciendo y generando mayor cantidad de procesos, ¿ya? Eso es lo que ha ido ocurriendo. Un poco entre lo que ha ocurrido entre 1943 y sus máquinas Mark I, II, III y IV, aparece otro señor en una universidad en Estados Unidos que inventa y diseña el primer computador digital, ¿no? Entonces este computador digital ya está en base a circuitos, ¿no? Circuitos eléctricos, electrónicos, pero ya empieza a utilizar algunas cosas. Por ejemplo, dice que utilizaban circuitos lógicos binarios y tenía memoria regenerativa. Eso quiere decir que podía, recuerden que las otras, su memoria eran las tarjetas perforadas, ¿no? Y una tarjeta perforada era utilizada y nunca más era vuelta a utilizar, ya era material perdido, ¿no? Sin embargo, ya este señor ha empezado a crear una memoria regenerativa, es decir, que podía guardar cierta información por un tiempo, luego borrar esa información y meter otra información. Entonces, así es como se ha ido generando toda esta historia. Para más lorito, aparece en 1946, ¿no? Aparece otros inventores que han inventado lo que es la ENIAC. Este computador ENIAC ha sido inventado durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente como, entre comillas, como un arma que podía ayudar a procesar datos rápidamente para que se pueda tomar decisiones en el momento, ¿no? Entonces, ya hablamos de que surgió un computador electrónico digital, ¿no? Un computador electrónico digital. Recuerda que la otra computadora, los Mark I, II, III, etcétera, eran computadoras electromecánicas, o sea, electricidad y mecánica, ¿no? Mientras este otro computador ya tenía lo que era un computador electrónico y era digital. Cuando hablamos de digital, no se olviden de 2 dígitos, ceros y unos.
¿sí? Entonces, esta maquinita pesaba 30 toneladas nada más y tenía 18.000 tubos al vacío. ¿Cuáles son los tubos al vacío? Nosotros conocemos, ¿no? Los tubos al vacío, los focos, esos son tubos al vacío. Obviamente estamos hablando de electrónicos pequeños, ¿no? Pero tenían 18.000 tubos al vacío que generaban un calor impresionante, ¿no? Pero hacía su trabajo 500 veces más rápida, ¿sí?, que cualquier otro computador electromecánico de esa época. Muy bien. Y el problema era que tardaba unas 2 horas en hacer sus cálculos que ya serían de gran proporción, ¿no? Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial se generó también lo que era la bomba atómica, ¿no? Y para hacer esas cositas, me imagino que en aquellos tiempos necesitaban hacer bastante cálculo, ¿está bien? Entonces, una de las limitaciones de la ENIAC era su reducida memoria, ¿no? Y el problema de cambiar un programa a otro. Es decir, por ejemplo, si yo en mi computador en este momento necesito Word, entonces instalo Word, cargo Word a la memoria y voy a trabajar en Word. Pero si necesito Excel, tengo que apagar mi computador, cargar Excel y utilizar Excel, ¿no? Los computadores que tenemos ahora son multipropósito, es decir, que pueden utilizar N cantidad de programas simultáneamente, ¿no ve? Entonces, esas son las características de estos computadores, de la ENIAC, que es uno de los computadores más grandes electrónicos digitales que ha habido. Después aparece este señor John von Neumann. Este señor John von Neumann también crea e inventa un computador que este computador en su momento también tenía algunas características. Tenía un proceso ya de programas almacenados, o sea, ya podía guardar programas para ser utilizados y no tener que apagar el computador. Entonces ya se podía alternar entre un programa y otro. Obviamente no han debido ser más de unos 2, 3 programas, pero sí ya podía hacer esos trabajos. Entonces en este computador ya se almacenaba la información en una memoria, ¿no? De la misma manera que los datos, es decir, los programas de ejecución podían ser guardados y almacenados de la misma manera que los datos. Entonces ya había el sentido de que se necesitaba guardar. ¿Y en qué se guardaba? Para aquellos tiempos se guardaba en cintas magnéticas, ¿no? Entonces estos son los computadores y el cómo generaba. Aquí ya se empieza a crear algunos aspectos de los computadores actuales, ¿no? La unidad de control, una unidad aritmética, una memoria principal, memoria RAM, y los periféricos que acompañaban a esto, y la unidad de entrada y salida. Esta es la base de los computadores actuales, ¿no? Entonces nosotros conocemos a toda esta partecita como el microprocesador, ¿no? La unidad de control, unidad aritmética y la unidad de memoria. Bien, esas son las características de estos otros computadores. Después IBM ya que ya tenía bastante peso, empieza a inventar y crear nuevos computadores, pero estos computadores tienen que ser los gigantescos, ¿no? Gigantes que solamente el gobierno y algunas empresas muy potentes económicamente podían adquirir. Y ahí aparecen las primeras generaciones de computadores. Hasta ahí vienen computadores que han sido catalogados como los predecesores de los computadores que ahora tenemos. Una primera generación de computadores que entre 1940 y
50 se creó, eran las que utilizaban tubos al vacío, que ya decíamos, ¿no? Entonces estas computadoras han sido como la UNIVAC, que podía hacer su base de memoria en base a mercurio, ¿no? Y hay algunas otras que también ya han utilizado luego la ferrita. Entonces en cintas magnéticas se guardaba toda esa información, y esa es la primera parte, la primera generación de computadores. Luego aparece el señor Remington. Este señor Remington ya empieza a crear su computador en base a lo que decíamos, las cintas magnéticas, ¿no? Aquí están las cintas magnéticas donde se guardaba la información, donde se corrían los programas y permitían que pueda ser generado cantidad de cálculos para para lo que se necesitaba en aquellos momentos, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de computadoras eléctricas y electrónicas digitales. Aquí tenemos una que era eléctrica y digital, ¿no? La UNIVAC, en base a los circuitos que se producían en aquellos momentos. Muy bien, luego ha ido apareciendo IBM generando sus propias computadores, y aparece la 650 y se emplea ampliamente como sistema de computadora moderno, la 650. Este computador podía, se produjeron en principio 50 máquinas, y fue tan exitoso su proceso, su invento de IBM, su trabajo de haber hecho estas máquinas, que tuvieron que hacer 1000 computadores más, ¿no? Estamos hablando de señores computadores, no estamos hablando de tamaños gigantescos, ¿no? Entonces, esto que ya decíamos, que quienes adquirían era el gobierno y algunas empresas muy potentes y poderosas, ¿no? Entonces, estos computadores eran conocidos como supercomputadores para esos tiempos. Luego tenemos en esos tiempos también que se utilizaba ya como almacenaje externo, es decir, yo podía sacar y poner lo que eran las cintas magnéticas, ¿no? Lo que ya habíamos hablado, para poder guardar la información en cintas magnéticas. La segunda generación de computadores, aquí viene el boom, ¿no? El éxito. Entonces, para estos tiempos, aquí vemos el primer disco magnético de donde se guardaba información, ¿no? De ahí viene la palabra disco duro, y esta es la idea, ¿no? Este era un disco duro, lo que ustedes tienen dentro de su computador, que es ahora planito y chiquito, ¿no? Entonces, estos han sido los primeros discos duros del computador, ¿sí? Muy bien, entonces decíamos que en la segunda generación aparece un invento muy importante, ¿no? Estos tres caballeritos inventan el transistor. El transistor es el invento que ha cambiado y revolucionado toda la historia de la tecnología en el mundo, ¿sí? El transistor originalmente era como en la imagen de arriba. Este es un transistor. Actualmente le conocemos de esta manera, ¿no? Un circuito que tiene tres patitas. Y este circuito, esto nos ha permitido a la tecnología hacer grandes avances, ¿no? En base a lo que es el transistor, se puede manejar lo que es lo que son los procesos digitales, ceros y unos, lo que habíamos dicho, y en voltaje esto representa 0 voltajes o 5 voltios, ¿no? Entonces, eso es lo que maneja el 0, 1, el sino, el 0 voltaje o 5 voltios. Eso es lo que se maneja. Pero este transistor, hasta el día de hoy, es lo que estamos manejando, y también hasta sus celulares manejan transistores, ¿no? Para tener una idea,
nosotros tenemos, a ver, vamos a ver, nosotros tenemos nuestro computador, aquí está mi computador. Fíjense, voy a entrar a las propiedades y tengo aquí mi procesador. Este procesador, en el caso mío es un Core i5, ¿cierto? De quinta generación. Es i5, y como que sé que es de quinta generación por el primer número que va después de el i5, que sería 5. Entonces, este es de quinta generación. Este microprocesador, Intel, tiene millones de transistores dentro de él. Entonces, millones de transistores que generan los procesos. Entonces, el transistor es el elemento que ha revolucionado lo que es los procesos y la tecnología digital en nuestra época, ¿no? Entonces ahora todo es transistorizado, ¿ya? Muy bien, revisamos entonces que eso es lo que ha sido la segunda generación de computadores, donde entregó el transistor. Y ahí entra nuevamente IBM con dos pequeñas computadoras de escritorio, ¿no? Entonces, estos computadores, miren, este es un computador de escritorio. Obviamente, en su capacidad es infinitamente pequeñito, ¿no?, al computador que actualmente tenemos, pero para aquellos años era un computador de escritorio. En la tercera generación de computadores, ahí aparece nuevamente IBM con un nuevo computador. Este ya es el computador, ya ha sido reducido, fíjense. Entonces, para esto ya van a empezar a entrar los circuitos integrados, ¿sí? Entonces, recuerda que un transistor, lo que es un transistor, y con ellos se hacen los circuitos. Pero estos circuitos empiezan a ser encapsulados en pequeños chips, en pequeños circuitos, y son integrados. O sea, eso quiere decir que en un circuito integrado hay muchos circuitos, ¿sí? Hay muchos circuitos y están dentro de ellos integrados. Estos chips o circuitos integrados son los que tienen n cantidad de patitas, ¿no? Entonces, podríamos ver, para tener una pequeña idea, de que un circuito integrado, a ver, para tener una idea, ahí, circuitos integrados, miren, ahí, estos son, ¿no?, los circuitos integrados. Entonces, varios circuitos dentro de un chip. Aquí ya está todo lo que podríamos decir transistores y todas las funciones que realizan los transistores. Entonces ya empiezan a aparecer los circuitos integrados. Por eso es la reducción de los tamaños, ¿no? Entonces se ha ido reduciendo los tamaños para que hagan mayor trabajo estos computadores, pero con tamaños reducidos. Entonces, vamos a ver, los circuitos integrados disminuyen e instalaron cientos de estos transistores en un solo chip, ¿no?, de silicón. Y ahí viene Silicon, si ustedes alguna vez han escuchado, Silicon Valley, que es en Estados Unidos, es un lugar justamente donde se ha empezado a trabajar con silicon para para generar todos estos transistores integrados y todo eso. Y por ahí va a ir apareciendo otros computadores, que sigue siendo IBM, que sigue siendo un computador de escritorio, pero como verán, más reducido. Todos estos computadores, como se fijan, no tienen monitor, y su fuente de alimentación de información, tanto de salida como de entrada, es en base a teclado y a impresora, ¿no? Entonces,
todos los resultados salían en impresora, ¿no? Números y números y números y resultados escritos y todo eso en impresora. Entonces, aquí viene el DEC, computadoras DEC, el PDP, ese que ha sido el primer minicomputador, ¿no? El primer minicomputador, lo más pequeño hasta esos días creado. Después ahí va apareciendo otros computadores, otros elementos. Aquí aparece un dispositivo de almacenamiento. Entonces era un disco flexible de 8 pulgadas. Estos discos o disquetes, ustedes obviamente ya lo han conocido, ¿no? Este es un disco flexible donde se guardaba la información. Y ahí tenemos, para aquellos tiempos, los inventos, ¿no? En 1971 se ha creado el de 8 pulgadas, se ha utilizado, bien. Después, con el tiempo ha pasado, han reducido el tamaño de 5 pulgadas, un cuarto, y ustedes tal vez ya han conocido los disquetes, los pequeñitos, que ha sido inventado en 1981, de 3 pulgadas, un medio, ¿no? Entonces esto nosotros hemos trabajado y conocido todavía, y tenía sus dolores de cabeza, pero para aquellos tiempos era bastante útil. Entonces se ha creado. Y aquí, como verán, esta es una máquina lectora de los discos, ¿no? Es un lector donde permitía guardar y almacenar información y leer la información también. Entonces, ahí ha aparecido el disco flexible. Luego entramos a una cuarta generación. En la cuarta generación, como verán, ya empieza a aparecer los monitores. Pero en estos monitores no había imagen gráfica. Solamente como resultado era lo mismo que en las impresoras, ¿no? Listas de resultados escritos. Todo era escrito. Y dentro de estos procesos, entonces también empiezan a aparecer alguna cuestión gráfica y también monitores a colores, ¿no? Estos son los lectores de lo que decíamos, los floppy disk, los discos flexibles. Ahí está el teclado, ahí está la unidad de procesamiento, ¿sí? Muy bien. Y digamos que ya viene todo compacto, ¿no? Y está su teclado numérico. Fíjense, aquí su dispositivo de almacenamiento era cinta magnética, pero ya no las cintas magnéticas grandes, sino un cassette, ¿no? Un cassette. Entonces ahí se guardaba la información. Muy bien. Entonces, como verán, la historia del computador es interesante de acuerdo al tamaño de las proporciones y con los tiempos, ¿no? En esta de 1968 con Gilbert Hart, entonces aparece un microchip de silicon tamaño de una uña de dedo, ¿no? Entonces este chip, que ahorita lo vemos, ¿sí? Queda como el primer elemento utilizado, el primer microchip, donde ya se ponían, no solamente eran los transistores, circuitos integrados, sino que era una cantidad de circuitos integrados dentro de un chip, ¿no? Entonces ya tenía mayores elementos. Y el chip justamente ahí está, ¿no? Este es el chip el primer chip que se había creado, ¿no? Muy bien, entonces este señor Ted, aquí está, entonces va a crear y va a inventar su microprocesador, ¿no? Es un pequeño chip va a crear, y su computador o el microprocesador se llamaba el Intel 4004. Aquí aparece la palabra Intel, como IBM, también Intel, que es uno de los elementos pioneros de lo que es la historia del computador, ¿no? Entonces aquí Intel empieza a crear ya sus microprocesadores que permiten que los computadores
tengan características y que aumenten su trabajo. ¿Está bien? Entonces, este microprocesador era programable. Entonces ya estamos hablando de que los circuitos electrónicos físicos ya podían programarse, hacer ciertas funciones específicamente y en algunos casos guardar también la información en forma permanente para esos procesos determinados. ¿Ya? Para eso aparece en 1980, en 1975, ¿sí?, los computadores que son de la versión 8080, que ya empieza a generarse la idea de calificar a los microprocesadores por la cantidad de bits que podían manejar. Entonces estamos hablando de 4 bits ya, 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Eso les va a sonar. Escuchen, a ver. 2 bits, 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Esas eran las capacidades. Hace rato veíamos el computador y aquí les va a sonar. Miren, 64 bits. Esa es la capacidad de este computador, ¿cierto? Entonces, su microprocesador tiene, aquí está, de 64 bits. 64 ceros y unos que son procesados simultáneamente. ¿Está bien? Ahora, en la versión 8080. ¿Y de dónde sale eso? Son los computadores de nueva generación. Estos computadores 8080 han ido generándose, han llegado hasta el nivel 8086. Los computadores 8086 son los que han trabajado con 32 bits. Si ustedes revisan su computador, ¿sí?, van a ver lo siguiente, fíjense, ahí donde está instalado Windows, van a ver en archivos de programa x86, justamente se refiere al 8086, son los programas que trabajan con 32 bits, ¿sí? Entonces, en computadores que son de 64 bits, siempre van a encontrar estos, de los 8086, que trabajan con 32 bits. Bien, ahora, este computador tiene algunas características, ¿no? Tiene la unidad de procesamiento. Dentro de lo que decíamos, el microprocesador tiene ya su unidad de procesamiento. Es un computador ya casero. Ya estamos hablando de que la gente ya puede adquirir y tener estos computadores. Estos son los dos lectores de floppy disk, ¿cierto? Y seguramente este era el disco duro, ¿no? El disco duro donde se guardaba la información. Y fíjense, este es un computador ya poderosito, ¿no? Porque tiene 4 lectores de floppy disk que ya podía manejar bastante información. Y fíjense cómo estaban diseñados estos computadores, ¿no? En la parte interna teníamos esto, y fíjense, las memorias son estas, ¿no? Estamos hablando de memorias de 1 megabyte. Estas son memorias de 1 megabyte. Para esos tiempos eran súper gigantes, ¿no? Y ahí está el microprocesador donde el chip podía trabajar, el cooler, el ventilador que permitía enfriar a este microprocesador. ¿Ya? Entonces ya teníamos computadores caseros, ¿no? Que seguramente algunos que tenían platita podían comprarse. Entre eso aparecen algunos personajes conocidos hasta ahora. Por ejemplo, el dueño de la Microsoft, ¿no? El señor Bill Gates aparece en los años 75, fundando una empresa Microsoft. ¿Ya? La característica de este señor, que lo tienen ahí en la pantalla, fíjense, es el dueño de la Microsoft, sistemas operativos, y también dueño de lo que es el Office, ¿no? Word, Excel, todo eso, que le ha dado grandes réditos a este señor, ¿no?
Entonces, características de este señor, sí era un señor programador, ¿no? Que tenía habilidades, a ver, aparte de ser programador, habilidades para el mercado, la mercadotecnia. Este señor tenía ciertas habilidades y agarra y compra un programa que se llamaba QBasic, ¿no? Un programa, y este programa él mismo lo modifica y hace todo un proceso de modificaciones y crea su sistema operativo MS-DOS, Microsoft Disk Operative System. Eso es MS-DOS. Entonces este sistema operativo trabajaba con los computadores IBM, y una de las cualidades de este señor es que él no lo vendió su programa de sistema operativo a IBM, ¿no? Entonces él es el dueño de este programa. Lo que sí queda con IBM es que todos los computadores IBM tenían que tener un sistema operativo DOS para ser operado por la gente, ¿no? Que ya era popular para entonces. La idea era que IBM vendía sus computadores con el sistema operativo y le daba un monto de dinero, un rédito, por derechos de autor por el sistema operativo. Entonces a IBM le interesaba vender, no se hacía ningún problema. Este dinero que ha ido recibiendo el señor Bill Gates, entonces lo ha enriquecido, ¿no? Ha ido creciendo económicamente, y luego él ha ido creando también su programa Windows. Él trabajaba y se conocía también con el señor Steve Jobs. Steve Jobs para Estados Unidos, un señor muy conocido, quien ha inventado su propio computador, la Macintosh, ¿no? Entonces él ha creado su computador Apple Macintosh, y trabajaban de alguna manera juntos, y don Bill Gates, en base a el sistema operativo de este computador, también ha creado Windows para nuestros computadores, que también le ha dado réditos y ha ido creciendo, comprando programas pequeños, mejorándolos y exponiéndolos al público para su venta, y ha ido creciendo enormemente. Y como les decía, en esta historia también aparece don Steve Jobs, dueño de los computadores Apple Macintosh, que son diferentes, ¿no? En Estados Unidos suenan bastante fuerte dos tipos de computadores, que son los Macintosh y los PCs. Entonces, el PC es Personal Computer de IBM. Entonces, donde más ha crecido a nivel mundial han sido los PCs, ¿no? Personal Computer con Windows, con el sistema operativo Windows, ¿no? Y por detrásito, en segunda, ya ha venido y se ha quedado Steve Jobs. Los computadores con los que nosotros trabajamos son computadores PC, entonces son trabajados con Windows. Y ahí va apareciendo justamente el computador PC, el primer PC inventado por IBM, ¿no? Entonces ha sido que ya era un computador de reducido tamaño, y obviamente, fíjense, ahí empieza a aparecer colores en los monitores, ¿no? En este caso, los resultados eran los monitores verdes. Pero si ustedes se fijan, si bien los resultados siempre han sido en números, letras y todo eso, entonces de alguna manera ya van empezando a crear gráficas, ¿no? Entonces aquí ya hay de alguna manera una gráfica que luego ha sido generada e implementada, y también con los colores. Cuando empieza la quinta generación de computadores, aproximadamente en 1991, entonces empezamos ya a tener otro tipo de computadores, ¿no? A ver, revisaremos. Estos computadores dice que pueden llevar miles de operaciones simultáneamente.
Entonces ya estamos hablando de procesos simultáneos, los que tenemos, ¿no? Computadores que tenemos, que puedo utilizar Word, Excel, Internet, puedo utilizar música, puedo hacer juegos al mismo tiempo. Todos estos programitas al mismo tiempo pueden estar trabajando en el computador y son independientes los unos de los otros dentro de sus procesos, ¿no? Entonces, estos computadores que ya empiezan a trabajar y generar los supercomputadores, ¿no? Ahora, los supercomputadores de las empresas de a poco han ido bajando de precio, ¿sí? Han ido bajando de precio, computadores grandes, mayores capacidades a menor precio para el usuario. Cuando hablamos ya de computadores de sexta generación, computadores actuales como el que ustedes tienen en la imagen, por ejemplo, este es un gamer, ¿no? Computador gamer. Mira, tiene 3 monitores, tiene su cámara, su micrófono y ahí tiene sus luces de colores denominados el RGB, que nos permiten hacerlo impactante, impresionante estos computadores, ¿no? En estos computadores que estamos hablando de la generación del 2020, lo que ahora estamos, entonces tenemos computadores. Si bien hay computadores un poquito, no diríamos antiguos, sino que no son tan recientes, pero que sí pueden utilizar tanto el sistema operativo Windows 7, el Office 2010, 2013 pueden todavía ser instalados. Entonces estamos hablando de computadores Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Quad. ¿Qué son los Core 2 Duo? Core 2 Duo quiere decir que tienen dos núcleos en el microprocesador, ¿no? Los Celeron son de un solo núcleo, como los Pentium 4, Pentium 3, Pentium 2, de un solo núcleo, ¿no? Los Core 2 Duo, entonces ya vienen con 2 núcleos, el Core 2 Quad, que ya viene con 4 núcleos, y actualmente tenemos los que están en boga, son los computadores i3, i5, i7, i9. Entonces estos computadores, por ser i3 no quiere decir que sea antiguito, no pasa nada. Tienen diferentes generaciones cada uno de estos, primera generación, segunda generación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, por ejemplo, mi computador es un Core i5 de quinta generación, ¿está bien? Entonces, todos estos computadores van aceptando todos estos programas que habitualmente se utilizan, ¿sí? Entonces, el que sea i3 no quiere decir que sea antiguito, ¿no? Es una característica de estos computadores, pero estamos hablando también de computadores, generalmente los gamers para los juegos y para programas de alto nivel. Entonces estamos hablando de, para los que nosotros usamos, para nosotros vamos a estar bien con un i3 que tenga una memoria RAM de 4 GB mínimamente, sea cualquiera de estos, i3, i5, i7, y de las generaciones podríamos hablar de cuarta, quinta generación para adelante, excelente. Obviamente uno de última generación también cuesta dinerito, ¿no? Entonces, lo mejor es tener un computador que sea bastante funcional. Ahora, como les decía, mínimo de 4 GB de memoria RAM, ¿sí? Video, entre 1 y 2 GB de video, que sería, digamos, para lo que normalmente estamos trabajando. Discos de 1 TB, hay de 500 GB y de 1 TB normalmente. Y las tarjetas madre, hay algunas tarjetas madre que son muy interesantes. Este computador, por lo que he visto, una de las características era que es un computador Asus y que tiene características como para microprocesadores Core i9, ¿ya? De quinta generación. Muy bien, entonces
como verán ustedes, estos computadores ya son monstruosos, ¿no? Gigantes. A nosotros lo que nos interesa, un PC gamer de nivel medio, para nuestros trabajos de renderización, ¿no? Entonces vamos a crear e inventar piezas en mecánica industrial, ¿no? En el torno, y vamos a crear piezas, inventar piezas, pero estas piezas que vayamos haciendo podemos engranarlas, ¿no? En el computador en forma digital y hacemos la renderización, o sea, hacemos que es como hacer un motor, ¿no? Que funcione viendo todas las piezas cómo funcionan. Y eso es lo que se llamaría la renderización. Ahora, la tarjeta, dentro de lo que tenemos en la unidad de procesamiento, es la tarjeta de video, ¿no? Una tarjeta de video tiene que ser bastante potente. Estamos hablando de 2 gigas mínimamente de potencia en una tarjeta de video. Después el microprocesador tiene que ser de alta velocidad con el sistema overclock. Este sistema nos permite sobredimensionar o hacer funcionar al microprocesador para obtener mayores réditos, ¿no? Actualmente estos computadores de alta gama, ¿sí?, tienen una refrigeración, ya estamos hablando líquida, es decir, con líquido refrigerante. Tiene radiadores como los autos, ¿sí? Entonces hay un líquido que pasa a través de la tapa de lo que es el microprocesador y también de la tarjeta de video, que va enfriando estos elementos que tienen hasta 100 y pico de grados de temperatura, ¿no? Recuerda que el agua hierve a 100 grados de temperatura. Entonces, los microprocesadores y las tarjetas de video y el procesador de la tarjeta de video, entonces llegan a esas temperaturas y hay que enfriarlas, ¿no? Entonces ya no es suficiente ventiladores, sino que refrigeración líquida con radiadores. Bien. Muy bien, ahí está la refrigeración líquida con radiadores para estos computadores. Y obviamente la memoria RAM, ¿no? La mínima que podríamos manejar son 4 gigas, ¿no? Fácilmente ahora encuentras de 8 gigas, 16 gigas, ¿no?, en un computador. ¿Está bien? Muy bien. Luego, obviamente, el audio, que tiene que ser suficiente con que tus auriculares los utilices y ya está. Bien. Luego, el manejo de los cables de alimentación y fuentes de alimentación. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque los cables por donde pasa la información no es lo mismo que los cables de alimentación de la tarjeta y todo eso, ¿no? Entonces estos cables de alimentación, por el proceso electromagnético que ocurre dentro de el movimiento de electrones dentro de los cables, entonces ese proceso desvirtúa la información que va pasando por los cables de información. Entonces estos cables ya tienen blindaje, ¿no? Ya están blindados, como para que no afecte los procesos electromagnéticos que están a su alrededor. Las fuentes de alimentación para estos tiempos de 1000 watts es importante tener fuentes de 1000 watts, hay de 500 watts, hay de 750 watts, etcétera, etcétera. Ya estaríamos hablando de 1000 watts. ¿Cómo es de 1000 watts? Es como poner, ustedes conocen los focos de 100 watts, ¿no? 10 focos de 100 watts son 1000 watts. Todos esos 1000 watts vamos a ponerlo en una fuente que va a alimentar el computador. Entonces vean la cantidad inmensa de energía que necesitan estos computadores. Luego tenemos los discos duros, que ahora estamos hablando normalmente de discos duros de 1 terabyte, ¿no? Obviamente tienen sus costos. A ver, para un computador laptop, un disco de 1 terabyte actualmente está en 300 bolivianos, 320, 350 bolivianos, nuevos, ¿cierto? En el Maker Place van a poder ver, ¿no?, discos duros, pónganle 1 terabyte,
Entonces ahí van a ver más o menos el precio. Estamos hablando para laptop, digamos, ¿cierto? Si hablamos de discos duros externos para guardar información, eso sí están bastante elevados de precio, ¿no? Un disco de 4 terabytes está por los 850 bolivianos, ¿no? Pero eso, ¿quiénes van a necesitar esos discos? Normalmente ya las personas que ya tienen bastante información que generan en su computador, ¿sí? Entonces ellos van a empezar a tener estos discos grandes para guardar la información. Pero actualmente los costos están disparados. Esto es por la pandemia y porque todo el mundo ahora quiere tener un computador y quiere tener todo lo último y necesario para su trabajo. Dentro de los discos duros han aparecido los nuevos discos que son los SSD, ¿ya? Estos discos SSD se refieren a los Solid State Disk, son discos estáticos sólidos. Los discos los que hablamos, los discos duros normales, son mecánicos y electrónicos, es decir, que hay un disco físicamente ahí adentro que está girando y tiene sus agujitas lectoras que se mueven permanentemente. Ese es el disco común y corriente. Pero estos discos SSD ya no son discos, no hay disco que gira, ¿no? Nada mecánico. Entonces son memorias, son chips, circuitos ya son, ¿sí? Entonces son circuitos que nos permiten guardar la información. La característica de los discos SSD es que en el arranque permiten que el computador arranque en pocos segundos. Vamos a suponer, si tu computador, entiendes, y tarda, le pondremos 20 segundos en arrancar y poner todo listo para funcionar, entonces estamos hablando de que estos discos SSD permiten hacer el mismo proceso en escasos 5 4 segundos. Ya está todo habilitado en Windows, ¿no? Ya está funcionando todo. Muy bien, y luego tenemos otros elementos que nos permiten tener. Los últimos computadores ya tienen lo que se llaman las arquitecturas combinadas en paralelo y en velocidad, en vectorial, ¿no? Estos se refieren a que hay cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Estos son los que trabajan en los PC gamers, ¿cierto? Entonces, y aparece también ahí lo que diríamos la inteligencia artificial, de lo que ustedes ya han escuchado, ¿no? Y esos procesos ya están generando nuevos tipos de controles y de procesos que realizan los microprocesadores, como sistemas difusos, holografías y transistores ópticos, que ya no estamos hablando de transistores eléctricos electrónicos, ¿no? Donde el 0 y el 1 es valor de voltaje 0 y valor de voltaje 1, que sería 5 voltios. Aquí estamos hablando de transistores ópticos. A ver, en los transistores de los que yo les hablo, estoy hablando 0 y 1. Si este transistor sería óptico, sería prendido, apagado, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Pero en los transistores ópticos actuales estamos hablando de que no es solamente luz, oscuridad, blanco, negro, ¿cierto? Estamos hablando de que ya hay una gama de cantidad de colores ópticos digitales que circulan a través de estos transistores, y ya estaríamos hablando, a ver, pensaremos, entre colores rojo, azul, blanco, negro, verde, celeste, y así va cambiando, y estamos hablando ya de otra arquitectura, y vamos a entrar en esa arquitectura a los computadores cuánticos, ¿no? Muy bien, los computadores cuánticos. Fíjense en estas imágenes que les tengo.
son computadores actuales, los cuánticos. Son gigantes estos computadores, físicamente son gigantes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes ahí atrás de esto, que es el cerebro del computador cuántico, en la parte de atrás los muebles, ¿ven? Este es un mueble donde hay una serie de equipos por los cables, todo eso. Vamos a suponer que el equipo de aquí atrás es del tamaño de una persona, tal vez un poquito más grande, ¿sí? Este es un tonel de energía, pero parece un pequeño turril de basura, ¿sí? Más me refiero al tamaño, ¿no? Observen, y una persona, más o menos, ahí está la cabeza de la persona, el tamaño de una persona. Y fíjense, ¿no? Este es el computador, este es el microprocesador del computador quantum, gigante. Pero miren ustedes, ¿de qué estamos hablando? Si al principio los primeros computadores, como de los que tenemos nosotros ahora, eran súper gigantes, ¿no? Súper gigantes estos computadores. Entonces estamos hablando de que si bien estos computadores actuales, los quantum, son gigantescos en su arquitectura, ¿sí? Son gigantescos, ahí está. Entonces, con el tiempo obviamente van a ir reduciéndose, ¿no? Ahora, ¿de qué estábamos hablando? De los bits, ¿no? A ver, los quantum trabajan con otro tipo de arquitectura. Ahí está. El computador que nosotros trabajamos trabaja en bits, ya hemos hablado, ¿no? Del bit, el 0, el 1, sí, no. Acabamos de tener una idea de blanco, negro, luz, oscuridad, voltaje 0, voltaje 5, eso es, ¿no? Ceros y unos. Con eso trabajan los computadores. Pero los cuánticos trabajan con qubits. ¿Qué son los qubits? Entonces el bit puede ser 0 o 1. Y los qubits ya no son 0 o 1, sino ya es una gama de posibilidades que tiene cada uno de los qubits. Una idea les estaba dando era con los colores, ¿no? Entonces un bit no solamente va a ser blanco-negro, también puede ser al mismo tiempo de blanco-negro, puede ser verde, azul, puede ser rojo, celeste y así, ¿no? Entonces es una gama impresionante. Y cuando estamos hablando de procesamiento de los qubits, entonces estamos hablando de que en un segundo se genera cualquier cantidad de información. De los computadores que manejamos nosotros, estamos hablando una capacidad de 1000 veces más, ¿no? Superior, muy superior. Entonces, esa es la siguiente generación de computadores, ¿no? Que nosotros estamos en los albores viendo lo gigante que son los microprocesadores. Pero esto, con el tiempo, obviamente, se va a ir reduciendo, ¿no? Ahí vemos en la sala, donde está este microprocesador de un computador cuántico. Entonces ahí ven, ¿no? Ahí están los escritorios, sillas de las personas que manejan estos computadores. Muy bien, los datos. Ya tenemos una idea de nosotros de los bits, ¿no? De los bits, ceros y unos. Pero aparece un nuevo término, los bytes, ¿no? Y para los bytes vamos a ir entendiendo también de a qué se refiere, ¿ya? Aquí tengo. Entonces, estamos hablando de un bit y de un byte. El bit, con letra minúscula, binary digit, 0 o 1. Esto es un bit, un 0 o un 1, ¿sí? Un byte es un conjunto de 8 ceros y unos. El byte representado con B mayúscula, que representa 8 ceros y 1. Entonces, nosotros algunas palabras hemos conocido o hemos escuchado. El byte, 8 bits, 1 kilobyte, 24 o 1024 bytes,
1 megabyte, que han debido escuchar, 1024 kilobytes, y son medidas simplemente, ¿no? Que va siendo múltiplo por 1024. 1 gigabyte, 1024 megabytes, 1 terabyte. Ahí está, ¿no? Disco de 1 terabyte, 1024 gigabytes. Y estos ya no los escuchamos, pero ya van a estar viniendo. Petabytes, 1024 terabytes, es como tener 1000 discos duros de 1 terabyte, ¿está bien? 1 exabyte, 1 zettabyte, 1 yottabyte, ¿no? Entonces, esos son términos que se utiliza obviamente en la parte de computadora, pero para los supercomputadores gigantes, ¿no? ¿Y de dónde viene el famoso 1024? Entonces, para que se pueda decir el kilo, ustedes saben, 1 kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000 gramos, kilogramo. 1 litro, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? 1000 centímetros cúbicos, cc's, ¿no ve? Entonces, el 1000 es un elemento que redondea un nuevo nombre. Entonces, gramo, kilogramo. Entonces, metro, kilómetro. 1000 metros, 1 kilómetro. Y más o menos en computación hemos querido llegar al 1000. Y lo más próximo del 1000 es 2 bits elevado a la 10, 1024. Y a esto le han llamado 1 kilobyte. Y así sucesivamente han sido creados los 1024. ¿Ya? Eso se refiere a lo que es un bit y un byte. El funcionamiento del computador. Muy bien, en esta parte del funcionamiento del computador vamos a revisar el siguiente detalle. ¿Ya? Un computador tiene una división, tiene ciertos procesos que se van delimitando de acuerdo a las funciones, ¿no? El funcionamiento. Tenemos entrada de información a un computador, tenemos salida de información de un computador, tenemos el procesamiento del computador y el almacenaje del computador, ¿no? Esto podríamos verlo, por supuesto, estos elementos ustedes, estos dos archivos los van a tener. Ahí estamos hablando de el bit de ceros y unos y el byte. El byte, que son 8 ceros y unos, ¿sí? 8 ceros y unos. Entonces, no confundir bit con byte, ¿no? Kilobyte o kilobit. Cuando nosotros hablamos de lo que podríamos decir, hablamos de nuestra conexión de internet, cuando nos vienen a vender el internet, ¿no? Nos dicen que la subida y bajada de información es de, vamos a suponer, nos dicen es de 15 megabits, nos dicen. 15 megabytes, ahí nos enredan, ¿no? Nos hablan de 15 megabytes, pero tengan cuidado entre los megabits, entiéndase que es un megabyte y un megabit. Si esto está escrito como código, como escritura, como con mayúsculas, MB, es megabyte. Pero si está escrito en minúscula, MB, es megabits, ¿no? Ahora ustedes ya tienen una idea, cuando hablamos de megabits, quiere decir mega, ceros y unos. Pero cuando hablamos de megabytes, estamos hablando de grupos ya de ceros y unos. Y en esto, aquí está, miren, el byte. Son 8 ceros y unos. Entonces, la cantidad de internet que tenemos está medido en megabits. ¿Ya? Muy bien. Y ahí tenemos nosotros una serie de información que se los he puesto en este texto, como para que le den una leidita. Y tenemos las unidades de información, el valor de la información, lo que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos que darle un valor a nuestra información, a la que tenemos en nuestro computador.
es tiempo utilizado con el que hemos trabajado y tenemos que saber valorar esa información. Muy bien, y nos habla los términos básicos con los que se trabaja, y ahí justamente estamos en bueno, las utilidades, la aplicación, como ya habíamos visto, y tenemos lo que es la división del computador, ¿no? El computador, ahora ya tenemos que saber que se divide básicamente en dos partes, ¿no? En lo que es el hardware y el software. El hardware es la parte física, ¿sí? La parte física, todo lo que puedes tocar de un computador, y el software, la parte lógica, que no se puede tocar. Si comparamos con un hombre, decíamos, el hombre, ¿será que tiene una parte hardware y una parte software? Sí, ¿no? Sí tiene. Todo lo que es hardware es lo que puedes tú tocar de ti, ¿no? De un cuerpo, ¿no? Manos, cabellos, ojos, todo lo que es tangible, ¿está bien? Y el software en la persona es todo lo que es el pensamiento, ¿no? Entonces, tú no puedes tocar, digamos, tus pensamientos en cuanto a lo que se refiere, digamos, a tu conocimiento, ¿no? Tu conocimiento es tu software. Entonces, yo no puedo agarrar y decir, a ver, tocar tu conocimiento de mecánica industrial físicamente no existe, no hay nada, ¿no? Pero en software, en pensamiento, sí está. Más o menos esa es la idea de hardware y software, ¿sí? Muy bien, hablamos de tipos de computadoras. Tenemos los microcomputadores, que son los más pequeñitos que puedan haber, tablets, ¿no? Y los tablets ahora ya tienen capacidades, ¿no? Lo mismo que los celulares. También los celulares son computadores. Así que estos elementos ya van teniendo grandes capacidades, ¿sí? Y computadores de escritorio, los computadores portátiles o los laptops que conocemos, muy bien. Y dentro de esos están los notebooks, los subnotebooks, y son pequeñitos, los tablets y todo eso. Y si hablamos de computadores mainframe, son computadores que son de mayor capacidad, utilizados, por ejemplo, por los estados, por los gobiernos, para hacer sus trabajos y proyectos y todo esto, ¿no? Realmente se usa, por ejemplo, en la NASA debe usar, ¿no? Para hacer todos sus cálculos de lo que mandan cohetes al espacio y todo eso, ¿no? Y estos computadores van creciendo, van haciéndose grandes, pero con el tiempo se van reduciendo de costos. Por eso es que nosotros tenemos un computador, vamos a suponer unos $400, que es de última generación, que tiene capacidades increíbles, que es más barato que el computador que tiene mi hermano mayor, que ha costado $500 más caro, y es más antiguito y tiene menos capacidades. Entonces, con el tiempo los computadores se hacen mucho más potentes, pero más baratos, ¿no? Y tenemos dentro del computador, digamos, los dispositivos, ¿no? En la cuestión de hardware, los dispositivos de entrada, y estoy ya pasando a este otro lado. Dentro de los dispositivos de entrada, por ejemplo, está el teclado, el mouse, cámara web, micrófono, escáner. Por ahí entra la información. Los dispositivos de procesamiento de información, está la tarjeta madre, el microprocesador mismo, la memoria RAM, también está la tarjeta de video, ¿no? Entonces son los dispositivos de procesamiento de datos. Después tenemos los dispositivos de almacenamiento, donde guardamos nuestros datos, en el disco duro, en un flash memory, en una memoria micro SD, en los DVDs, CDs, DVDs y Blu-ray. Y también tenemos los dispositivos de salida, por donde sale la información: impresora, monitor, parlantes, ¿no? Entonces, más o menos así es como está la parte de hardware del computador, ¿sí?
También tenemos la parte de software, ¿no? Y en software tenemos lo que sería Windows, que conocemos todos, Windows actualmente, Windows 10, antes Windows 7, Windows 8, Windows XP, ¿no? Esos Windows, el Office, Word, PowerPoint, AutoCAD, SolidWorks, programas de edición de video, todos esos programitas, ¿no? Tanto video, música, imágenes, fotografías, internet, todo eso son programas software, ¿no? Más o menos son las características de los computadores. Aquí se los tienen un resumen y en este otro lado tienen la parte de escrita, ¿no? A lo que se refiere todos estos elementos. Y esos dos archivitos ustedes van a tener.